Hola, buenas tardes compañeros, profesora y todos los videntes presentes en este video. Nosotros somos del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, y el día de hoy venimos a exponerles el tema de patología general de la circulación. Somos el equipo 7 y estamos conformados por Castellanos Gómez Joaquín, Castillo Gómez Moisés, Cruz Cortés David, González López Yerman Alejandro, Martínez Cabrera y Aira Alfredo, Sánchez Ramírez Luis Fernando. Empezaremos con una de las alteraciones termodinámicas, la cual sería la hiperemia y la congestión, el cual se define como un término que es el aumento del volumen de sangre en un lugar particular. La hiperemia es un proceso activo por el cual a un aumento llega a la sangre por la dilatación arterial o en la arteriola. Y la congestión es un proceso pasivo por el cual hay una alteración del flujo y que sale de un tejido y puede ser algo sistémico. También encontraremos su morfología, el cual será una congestión aguda pulmonar que se caracteriza por una marcada congestión en la sangre de los capilares alveolares, con grados variables de edema en los tabiques alveolares y hemorragias intraalveolares. También que sería la congestión pulmonar crónica. Los tabiques aparecen engrosados y fibróticos, y en los espacios alveolares contienen numerosos macrófagos encargados de la hemosiderina que se deben a la fagocitosis de los eritrocitos. También encontraremos la congestión hepática aguda, que es la vena central de los sinusoides que aparecen distendidos en la sangre, e incluso que se pierden algunos hepatocitos centrales por la necrosis que hay en el tejido. Los hepatocitos periportales que están mejor oxigenados por una cavidad en la arteriola hepática y sufren una hipoxia menos grave y pueden presentar exclusivamente un cambio graso irreversible. Y por último encontraremos lo que es la congestión pasiva hepática crónica, que es una de las regiones centrales del lobulillo hepático y aparecen pardo rojizas en el examen de microscopio y algo deprimidas, y se ven acentuadas respecto a las zonas circundantes del tejido y no congestionado, y en ocasiones muestra un cambio graso. Algo característico de esto, que es la congestión pasiva hepática crónica, es que se le conoce también o se le visualiza como lo que sería la nuez moscada. En la imagen que se le muestra a continuación se le va a poder observar el porqué, por su dicha tonalidad y color. Como podemos observar, pues aquí tenemos dos pequeñas imágenes, una que sería de bajo microscopio y la otra con una tinción. La que tenemos en la parte superior será lo que vamos a conocer como el hígado de nuez moscada. Ahora hablaré sobre la hemorragia. Se define como una extravasación o extracción de la sangre de los vasos que puede producirse en diversos contextos. Las manifestaciones de una hemorragia esto puede ser en extremidades o acumularse dentro de un tejido en forma de un hematoma cuya importancia varía de trivial a mortal. En este caso podemos decir que hay hemorragias externas y hemorragias internas. Una de las hemorragias extensas hacia las cavidades, que en este caso sería una hemorragia interna, recibe por distintos la función de la localización de la hemorragia. Las más comunes son el hemocardio, hemoperitoneo y hemotórax. En algunas de estas hemorragias extensas pueden ocasionar ictericia por la degradación masiva de los eritrocitos y la hemoglobina. También vamos a encontrar lo que serían las petequias, que son hemorragias diminutivas en la piel, que es causada principalmente por un bajo nivel de plaquetas o trombocitopenia. Los efectos son una función plaquetaria y la pérdida de la pared vascular, y esto sucede por la deficiencia de vitamina C. Las púrpuras es una hemorragia algo extensa, aproximadamente de 5 a 3 nanómetros,
y esto puede ser a los mismos trastornos que producen las petequias, es decir, una deficiencia, una trombocitopenia. Y la equimosis. La equimosis es una hemorragia cutánea en el cual podemos observar, es una de las más conocidas como lo que conocemos como moretones. Estos serán hemorragias extensas sobre el nivel de la dermis y se podrá visualizar de una manera más fácil y sencilla. A continuación vamos a hablar de lo que son los edemas. Y en sí, el Robbins nos menciona que el edema no es más que la acumulación de líquido intersticial dentro de los tejidos. Y esto es por el desplazamiento de líquidos entre los espacios tanto vascular e intersticial. Y pues va a depender de lo que es la presión osmótica coloidal y la hidrostática capilar. Ahora, las causas de los edemas van a ser múltiples. Entre ellas vamos a tener lo que es el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión coloidal del plasma, el aumento de la retención de sodio, la inflamación o la obstrucción linfática. Una vez dejando claro esto, vamos a meternos con lo que es el choque o shock. Esto nos menciona que es el estado de hipoperfusión tisular sistémica por reducción del gasto cardíaco o del volumen circulante eficaz de sangre. Vamos a tener diversos tipos de choque. Vamos a tener lo que es el choque hipovolémico, el choque cardiogénico y el choque séptico. El choque hipovolémico nos menciona que es la reducción del gasto cardíaco secundario a la pérdida del volumen sanguíneo. El choque cardiogénico es la disminución del gasto cardíaco secundario a la falla de la bomba miocárdica. Y lo que es el choque séptico, que es lo que vamos a ver más a profundidad más adelante, nos menciona que es causado por una vasodilatación arterial con estancamiento de la sangre secundario a una infección. Ahora, en la patogenia del shock séptico vamos a tener que la vasodilatación arterial y venosa sistémica provoca una hipoperfusión de los tejidos, y la reducción de lo que es el tono vascular se asocia a una activación generalizada de las células endoteliales, que generalmente se va a manifestar como un estado de hipercoagulabilidad y se va a manifestar como una SID o una coagulación intravascular diseminada. Ahora, los factores que contribuyen a la fisiopatología del choque séptico, primero que nada tenemos a los mediadores inflamatorios. Y esto, en el primer paso, las células del sistema inmune van a expresar receptores. Esos receptores van a reconocer a lo que son los PAM o los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos van a ser activados y va a generar una respuesta inmune innata y produce septicemia. Ahora, después del segundo paso vamos a tener lo que es el tercer paso. Aquí las células inflamatorias van a producir lo que es el factor de necrosis tumoral, las interleucinas 1, las prostaglandinas y el PAF o factor activador de plaquetario o factor activador de las plaquetas. En el cuarto paso nos menciona que estas activan a las células endoteliales y expresan moléculas de adhesión, un fenotipo coagulante y lo que es oleadas secundarias de producción de citocinas, lo que a su vez va a activar la cascada del complemento que nos va a producir los que son anafilotoxinas, ya sea C3A o C5A, lo que es el fragmento quimiotácticos, que es C5A, o las opsoninas, y estos van a contribuir a un estado proinflamatorio. Ahora, de otros factores que tenemos va a ser la activación y lesión de células endoteliales. Primero vamos a tener que las citocinas proinflamatorias van a aumentar la producción del factor tisular o factor 3 y reducen fibrinólisis para aumentar lo que es la expresión del PAI o los inhibidores del activador del plasminógeno. Ya posteriormente vamos a tener que esta tendencia procoagulante aumenta lo que es la reducción del flujo de sangre por los vasos pequeños, lo que determina que se produzca éstasis y reduce la eliminación de los factores de la coagulación activados. Ahora, otros factores que vamos a tener va a ser lo que son las alteraciones metabólicas. Las citocinas,
inducidas por estrés o catecolaminas van a estimular a la gluconeogenia. Las citocinas proinflamatorias van a suprimir lo que es la liberación de la insulina y la hiperglucemia va a suprimir la función de los neutrófilos. Ahora, la disfunción de órganos igual va a contribuir en gran manera. La hipotensión sistémica, el aumento de la permeabilidad vascular, el edema tisular y la trombosis. Las citocinas y mediadores secundarios elevados pueden reducir la contractilidad del miocardio, lo que pues nos puede provocar el aumento de la permeabilidad vascular y las lesiones endoteliales en la circulación pulmonar. Ahora, vamos a tener 3 fases del shock: la no progresiva, la progresiva y la irreversible. En la no progresiva se van a activar mecanismos compensadores reflejos y se mantiene perfusión de signos vitales. Los mecanismos neurohumorales van a ayudar a lo que es a mantener el gasto cardíaco y la presión arterial. Esos mecanismos neurohumorales van a hacer lo que son los reflejos vasoreceptores, las catecolaminas, la hormona tiroidiótica y el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que en sí nos va a causar taquicardia, vasoconstricción y va a conservar los que son los líquidos renales. Ahora, en la progresiva va a ser caracterizada por hipoperfusión tisular y empeoramiento de la alteración circulatoria y metabólica con acidosis. Y ya por último, en la irreversible, las lesiones celulares y tisulares tienen una gravedad tal que aunque se corrijan todos los defectos hemodinámicos, pues la supervivencia va a resultar imposible. Y por último vamos a hablar de la coagulación intravascular diseminada, CID o coagulopatía por consumo. Esta nos dice que es la aparición súbita o gradual de una trombosis generalizada en la microcirculación, que puede estar asociada con complicaciones obstétricas o tumores malignos evolucionados. Los trombos suelen ser microscópicos pero muy numerosos y causan lo que es insuficiencia circulatoria, sobre todo en lo que son pulmones, corazón, riñones y el encéfalo. Y el problema se complica debido a que la trombosis extensa a nivel microvascular consume lo que son plaquetas y proteínas de la coagulación. Bien, ahora comenzaremos a hablar sobre la aterosclerosis. Bien, esta es una alteración vascular que se caracteriza por el endurecimiento, el aumento del grosor y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Bueno, aquí tenemos 3 tipos principales de arteriosclerosis. Como principal tenemos a la arteriosclerosis, que esta afecta a las arterias más pequeñas y arteriolas de más bajo calibre y pueden causar una lesión isquémica distal. La esclerosis de la media de Monckeberg, que está caracterizada por presencia de depósitos de calcio en las arterias musculares. Y por último, la aterosclerosis, que es la más importante y de la que más estaremos hablando en este video, que está caracterizada por la presencia de lesiones en la íntima denominadas ateromas, placas ateromatosas o ateroscleróticas. Estas placas ateromatosas o ateroscleróticas son lesiones elevadas formadas por un núcleo lipídico grumoso, blando y cubierto por una cápsula fibrosa. Aquí tenemos un esquema donde nos señala los diferentes componentes de una aterosclerosis, donde podemos apreciar a la cápsula fibrosa, que está compuesta por células musculares lisas, macrófagos, los linfocitos, colágeno, elastinas, proteoglucanos y la neovascularización. En medio tenemos al centro necrótico, que esta posee restos celulares, cristales de colesterol, células espumosas, calcio y por último, más debajo, la capa media de la arteria. Bien, en su epidemiología tenemos que esta es una afección universal y está dada más en los países desarrollados y es menos prevalente en Centroamérica, Sudamérica, África y algunas zonas de Asia. La tasa de mortalidad en Estados Unidos es una de las mayores del mundo, aproximadamente 5 veces mayor que en Japón. Aquí se dice que los japoneses que migran hacia Estados Unidos adoptan el mismo estilo de vida que los estadounidenses, por lo tanto tienden a desarrollar aterosclerosis. Entre los factores de riesgo modificables y no modificables, en los no modificables tenemos a las anomalías genéticas, los antecedentes familiares, la edad avanzada
inclusive ser de sexo masculino. En los factores modificables tenemos una hiperlipidemia, una hipertensión, tabaquismo, diabetes e inflamación. Entre los principales factores de riesgo modificables tenemos que debemos entender aquí qué son las HDL y las LDL y para qué se ocupan. Bueno, principalmente estas se ocupan porque el colesterol no puede viajar por sí solo a través de la vascularización, sino está acompañada por lipoproteínas. Aquí vamos a encontrar las lipoproteínas de alta y baja densidad. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad, mientras que las HDL son lipoproteínas de alta densidad. ¿Y de qué se encargan? Bueno, la LDL está encargada principalmente de transportar al colesterol a través de todo el organismo mediante el sistema vascular. Y inclusive mientras más colesterol haya o haya una hipercolesterolemia, más tiende a acumularse en las paredes arteriales gracias a la LDL, que es un colesterol malo. Mientras que la HDL, que es el colesterol bueno, esta transporta desde el sistema vascular hacia el hígado, por ejemplo, para metabolizarlo. Un ejemplo de su metabolismo puede ser por vía biliar. Aquí el reconocimiento de estas relaciones estimula el desarrollo de intervenciones alimentarias y farmacológicas, estas que reducen las concentraciones de colesterol total ligados a LDL séricos y aumenten la HDL de la siguiente forma. Mientras una alta ingesta de colesterol y grasas saturadas en la dieta, los ácidos grasos, el ejercicio y el consumo moderado de etanol que aumenta las concentraciones de HDL, mientras que la obesidad y el tabaquismo lo reducen. Las estatinas, que son una clase de fármacos muy utilizados para reducir el colesterol circulante, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes mellitus, que son factores modificables. Bien, también tenemos que la hiperlipidemia, o más concretamente una hipercolesterolemia, es el principal componente del colesterol asociado al aumento del riesgo en el colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo. Entre los principales sucesos patológicos que causan la aterosclerosis encontramos a una lesión endotelial, que está caracterizada por la pérdida de células endoteliales como consecuencia de cualquier tipo de lesión, ya sea inducida, experimental por la denudación mecánica, fuerzas hemodinámicas, depósito de inmunocomplejos, irradiación o agentes químicos. Esto da un lugar al engrosamiento de la íntima en presencia de dietas ricas en lípidos, y a continuación se produce el ateroma o placa ateromatosa típica. En los lípidos, las anomalías más habituales de las lipoproteínas en la población general, y de hecho presentes en muchos supervivientes a un infarto de miocardio, son como primero el aumento de las concentraciones de colesterol ligado a LDL, como segundo la disminución de las concentraciones de colesterol ligado a HDL, y como tercero el incremento de las concentraciones de lipoproteínas. Bien, por último tenemos a un esquema donde nos explica una respuesta a una lesión para formar una placa ateromatosa, donde encontramos el endotelio, la íntima, la media y la adventicia. Aquí puede ser causada por una lesión cualquiera, como puede ser una hiperlipidemia, una hipertensión, tabaquismo, toxinas, virus. En el tabaquismo pues existen diferentes toxinas que contienen los cigarros, que hacen que dañen nuestro sistema vascular, en este caso las arterias, y en respuesta una placa ateromatosa. Bien, aquí tenemos proliferación de los monocitos, las plaquetas, la disfunción endotelial, el aumento de la permeabilidad o la adhesión de los leucocitos, la adhesión de los macrófagos y su migración. Aquí tenemos la activación de los macrófagos, el reclutamiento del músculo liso para compensar a los ya dañados. Macrófagos, células musculares lisas que engullen los lípidos. Aquí ya tenemos casi una placa formada donde podemos observar a las estrías grasas, a los linfocitos. Y por último, proliferación del músculo liso, el colágeno y más depósitos de la matriz extracelular y lípidos extracelulares.
Ya tenemos la placa ateromatosa formada, con linfocitos, colágeno, restos lipídicos, ateromas fibrograso, el ateroma fibrograso. Y eso sería todo de mi parte. Ya hablando acerca un poco más de lo que es la morfología de una placa aterosclerótica, una placa de ateroma, cabe recalcar y mencionar que debemos hablar antes de lo que es una lesión de estría grasa, ya que si bien lo dice acá que normalmente no todas pueden evolucionar de estrías grasas a placas de ateroma, la mayoría de las veces sí pasa. Yo creo que es importante recalcar primero lo que es una estría grasa. ¿Qué son estas estrías grasas? Son lesiones tipo máculas de color amarillento, de forma plana, que pueden fusionarse y formar lesiones más alargadas de aproximadamente 1 centímetro o incluso más de longitud. ¿Cómo están compuestos? Están compuestos principalmente de células espumosas que no son nada más que macrófagos, que la función que tienen es que las lipoproteínas que hay en nuestro cuerpo, principalmente la LDL, lipoproteína de baja densidad, que transporta colesterol por todo nuestro sistema circulatorio, normalmente logran atravesar lo que es la pared de la íntima de la arteria. Esto hace que se queden atrapadas en esa capa, por lo que el sistema inmune tiene que intervenir ahí. ¿Cómo lo hace? Pues enviando macrófagos a tratar de fagocitar estos cuerpos reconocidos como extraños. Pero al ser grandes en cantidad estas lipoproteínas, los macrófagos no pueden fagocitar todas las células a la vez, por lo que siguen fagocitando y se quedan atrapadas ahí, y normalmente se quedan cargadas de grasa de estas lipoproteínas, que posteriormente forman estas lesiones llamadas estrías grasas. Normalmente no suelen haber complicaciones de esas estrías grasas, no provocan ninguna alteración en el flujo sanguíneo significativa, como una placa aterosclerótica, que lo veremos más a continuación. En estas imágenes podemos ver la figura una aorta con las flechas marcadas en negro de lesiones de estrías grasas. Y en la figura B podemos ver una fotografía de un corte histológico de una misma arteria, recalcando con flechas en negro la capa íntima que está cargada de lesiones de estrías grasas. Bien, ahora sí, hablando lo que es de una placa aterosclerótica, no son más que estas lesiones de estrías grasas ya evolucionadas, que pueden ahora sí causar lesiones problemas en el flujo sanguíneo. Y las características clave de estas placas ateroscleróticas es el engrosamiento de la capa íntima de la arteria, dada por una acumulación de lípidos. Normalmente estas lesiones son de color blanco o amarillo, pero pueden fusionarse también para formar masas más grandes. Son parcheadas y por lo general solo afectan una porción determinada de la pared arterial. Sus principales componentes son células, incluidas, como ya mencioné, las musculares lisas, los macrófagos, células espumosas y los linfocitos T, matriz extracelular con colágeno, fibras elásticas y proteoglicanos, y lípidos tanto intracelulares como extracelulares. Aquí podemos ver 3 imágenes. En la imagen superior podemos ver una formación de una placa aterosclerótica, pero de forma leve, poco fibrosada y
muy poco marcada, que normalmente no debió de tener alguna complicación. Caso contrario, como la imagen B, que podemos ver una imagen de una aorta también, pero esta vez con lesiones ya graves, con estas lesiones ya ulceradas, y que muy probablemente esta placa de ateroma pudo romperse y derramar todo su contenido dentro de esta arteria, que muy probablemente también pudo haber formado un trombo. De aquí estas las famosas complicaciones llamadas las de angina de pecho, que posteriormente puede ocasionar un infarto al miocardio. Y en la imagen inferior podemos ver cortes histológicos teñidos con tricrómico de Masson, que si vamos a proceder, cuya característica es una gran cantidad de acumulación de lípidos, grasa y una remarcada engrosamiento de lo que es la capa muscular del vaso sanguíneo. Por mi parte, esto sería todo. Una disculpa de antemano por mi voz. Soy un poco mal, pero aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar acerca de la trombosis. La trombosis abarca el tema de la oclusión vascular. Primero que nada, tras revisar el proceso de la hemostasia normal, vamos a valorar tres alteraciones principales que determinan la formación de los trombos. Estas tres alteraciones están en una tríada denominada la tríada de Virchow, en la cual encontraremos primero que nada a la lesión endotelial, el flujo anómalo o de la sangre y la hipercoagulabilidad de la sangre. Primero que nada hablaremos acerca de la lesión endotelial. Esta es una causa importante de trombosis, sobre todo en el corazón y las arterias. Esto dado a que en ellos la elevada velocidad del flujo podría impedir la coagulación al evitar la adhesión de las plaquetas o diluir los factores de la coagulación. La disfunción endotelial se puede inducir mediante distintas agresiones, como la hipertensión, el flujo turbulento de la sangre, los productos bacterianos, las lesiones por radiación, las alteraciones metabólicas como la homocistinuria y la hipercolesterolemia, y por último las toxinas que se absorben del humo del tabaco. Ahora hablaremos acerca de las alteraciones del flujo de sangre. Aquí la turbulencia contribuye a la trombosis arterial y cardíaca. Esto porque produce lesión o disfunción endoteliales, además de formar contracorrientes y focos locales de éstasis. La éstasis es un factor clave en el desarrollo de trombos venosos. En condiciones de flujo de sangre normal de tipo laminar, las plaquetas y otras células de la sangre se localizan principalmente en el centro de la luz vascular, estas separadas del endotelio por una capa de plasma de desplazamiento más lento. Por el contrario, la éstasis y el flujo turbulento de sangre, o mejor llamado como caótico, estos determinan los siguientes efectos perniciosos. Primero que nada, ambos inducen la activación de las células endoteliales y aumentan la actividad procoagulante. Esto en parte a través de cambios inducidos por el flujo en la expresión de genes endoteliales. También como otro punto, la éstasis permite que las plaquetas y los leucocitos entren en contacto con el endotelio cuando el flujo es lento. Y por último, asimismo, la éstasis ralentiza la eliminación de los factores de la coagulación activados y también dificulta la llegada a través de flujos de los inhibidores de los factores de coagulación. Ahora hablaremos acerca de hipercoagulabilidad. Esta más que nada contribuye con menos frecuencia a la trombosis arterial o intracardíaca, pero es un factor de riesgo importante en la trombosis venosa. Esta se define de modo laxo como cualquier alteración de las vías de coagulación que predispone a las personas afectadas a presentar trombosis, y puede clasificarse en dos: en primaria, que también es llamada como genética, o en secundaria, que también es llamada como adquirida. En la primaria, primero que nada, aquí se suele deber a mutaciones en los genes del factor 5 y de la protrombina. Y en la secundaria, esta aparece en muchas situaciones,
En algunas de ellas, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca o traumatismo, también la éstasis y la lesión vascular pueden ser el factor más importante. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos muestra los tipos más frecuentes, infrecuentes y muy frecuentes acerca de estos dos tipos. Primero que nada tenemos a los primarios, que como dije también pueden ser llamados genéticos. Aquí los más frecuentes o que afectan a la mayoría del 1% de la población serán la mutación del factor 5 o una mutación, o mejor llamada como mutación G169-1A, o también factor 5 Leiden. También tenemos a la mutación de protrombina que es variante G20210A, y el 5.10 metileno tetrahidrofolato reductasa, que también es conocido como mutación homocigótica C677T. Y por último tenemos al aumento de las concentraciones de los factores 8, 9 o 11 o del fibrinógeno. Ahora tenemos a los infrecuentes. ¿Cuáles son los infrecuentes? Pues aquí podemos ver que es la deficiencia de antitrombina 2, la deficiencia de proteína C y la deficiencia de proteína S. Y ahora tenemos a los muy frecuentes. ¿Cuáles son estas? Pues son los efectos de la fibrinólisis y la homocistinuria homocigótica, también conocida como la deficiencia de cistationina beta sintasa. En las secundarias, o como mencioné, también llamadas adquiridas, los que producen alto riesgo de trombosis puede ser algo tan común como el reposo en cama o inmovilización prolongada, un infarto de miocardio, fibrilación auricular, también una lesión tisular como por ejemplo las cirugías, las fracturas o las quemaduras, así como el cáncer, las prótesis valvulares cardíacas, la coagulación intravascular diseminada, la trombocitopenia inducida por heparina y por último como el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos. Ahora, los que producen menor riesgo de una trombosis son las miocardiopatías, el síndrome nefrótico, el estado de hiperestrógenos. ¿Cuáles son estas? Como bien sabemos, son el embarazo y el posparto. También tenemos al uso de anticonceptivos orales, la anemia drepanocítica y el tabaquismo. Ahora hablaremos acerca de la evolución del trombo. Esta se va a dividir en 4: la propagación, la embolización, la disolución y la organización y recanalización. Ahora, aquí si el paciente sobrevive a un episodio trombótico inicial, en los días a semanas posteriores este trombo evolucionará a través de alguna combinación de los siguientes 4 procesos ya mencionados. Primero que nada, en la propagación, aquí el trombo aumentará de tamaño por la incorporación de más plaquetas y fibrina, lo que aumentará el riesgo de una oclusión vascular o embolización. Si esto sucede, seguiremos con el paso que procede, el cual es la embolización. Aquí parte del trombo o su totalidad se suelta y es transportada a otro lugar de la vasculatura. En la disolución, cuando el trombo se forma, la activación de factores fibrinolíticos puede determinar una retracción rápida y disolución completa. Ahora, en la organización y recanalización, aquí los trombos más antiguos se organizan por el crecimiento de células endoteliales o células lisas y fibroblastos en el trombo rico en proteína, ricos en fibrina. Aquí con el tiempo se formarán canales capilares que en grado limitado crearán conductos en toda la longitud del trombo, esto restableciendo así la continuidad de la luz original. Aquí la posterior recanalización puede llegar a convertir el trombo en una masa vascularizada de tejido conjuntivo. Esta se acaba incorporando a la pared del vaso remodelado. Ahora hablaré acerca de embolia. Bueno, ¿qué es un émbolo? Pues un émbolo es una masa intravascular sólida, líquida o también puede ser gaseosa. Esta es transportada por la sangre hacia un lugar alejado de su punto de origen.
Aquí la inmensa mayoría de los émbolos se deben a un trombo que es desplazado. Bueno, la consecuencia principal de la embolización sistémica es una necrosis isquémica, o mejor conocido como un infarto. Esto de los tejidos distales, mientras que la embolización en la circulación pulmonar puede producir hipoxia, también hipotensión e insuficiencia cardíaca derecha. Hablaremos un poco de la tromboembolia pulmonar. Bueno, aquí los trombos fragmentados de una trombosis vascular profunda son transportados a través de unos canales cada vez más grandes y suelen atravesar el lado derecho del corazón antes de quedar detenidos en la vasculatura pulmonar. Bueno, aquí según el tamaño, una embolia pulmonar puede ocluir la arteria pulmonar principal. Puede quedarse alojado en la bifurcación de las arterias pulmonares derecha e izquierda, o mejor conocido como un émbolo en silla de montar, o puede llegar a las arteriolas más pequeñas. Mencionaré un poco acerca de las principales características clínicas y patológicas. Primero que nada, aquí la mayor parte de las embolias pulmonares, que son del 60 al 80%, son pequeños y no provocan manifestaciones clínicas. Aquí en el otro extremo del espectro, un émbolo grande que obstruye una arteria pulmonar principal puede ocasionar una muerte súbita. La obstrucción por émbolos de las arterias de mediano calibre y la posterior rotura de los capilares que sufren anoxia de forma secundaria pueden originar una hemorragia pulmonar. Las embolias en las ramas arteriolares de pequeño calibre pulmonares suelen causar un infarto. Y por último, la aparición a lo largo del tiempo de múltiples embolias puede ocasionar una hipertensión pulmonar e insuficiencia ventricular derecha. Bueno, hablaré un poco acerca de tromboembolia sistémica. Bueno, aquí, a diferencia de los émbolos venosos, los cuales se suelen alojar en los pulmones, los arteriales pueden llegar prácticamente a cualquier zona. El lugar en el que se acaban alojando depende evidentemente de aquel en el que se origina y también de las velocidades relativas de flujo en los tejidos distales. Ahora sigue embolia grasa. Bueno, aquí las lesiones por aplastamiento de los tejidos blandos o la rotura de los sinusoides vasculares medulares, o mejor dicho, fractura de huesos largos, libera glóbulos microscópicos de grasa hacia la circulación. Aquí las embolias de grasa y médula son hallazgos incidentales frecuentes tras realizar una reanimación cardiopulmonar enérgica, pero posiblemente tengan poca importancia clínica. Bueno, en esta imagen podemos encontrar los tipos poco frecuentes de émbolo. Primero que nada, en la imagen de arriba tenemos un émbolo de médula ósea. Bueno, este émbolo está constituido por médula hematopoyética y células adiposas, las cuales son medulares, o mejor conocido, aquí lo pueden ver como los espacios en blanco. Estas están unidas, si pueden ver, están unidas al trombo. Ahora, en la figura de abajo, lo que vemos es un émbolo de líquido amniótico. Aquí dos pequeñas arteriolas pulmonares están llenas de remolinos laminados de células escamosas fetales, y el pulmón circulante aparece edematoso y congestivo. Ahora vamos a hablar sobre el infarto. ¿Qué es un infarto? Bueno, el infarto es considerado como una zona de necrosis isquémica causada por la oclusión del riego arterial o el drenaje venoso de un tejido particular. Casi todos los infartos se deben a acontecimientos trombóticos o embólicos, enfermedades o lesiones relacionadas con la oclusión arterial o venosa. Los tipos de infarto podemos considerar que existen dos tipos, que serían hemorrágicos o pálidos. En este caso sería rojos o blancos. En el caso de los infartos rojos podemos encontrar estas características:
En primera son oclusiones venosas, torsiones ováricas, tejidos laxos como el pulmonar, tejidos con circulaciones duales, por ejemplo pulmones o intestino delgado, tejidos congestionados previamente por un flujo venoso lento, lugares de oclusión y necrosis previas cuando se restablece el flujo. En el caso de los infartos blancos podemos encontrar lesiones causadas en órganos sólidos como corazón, vaso, riñón y con circulaciones arteriales terminales, es decir, pocas colaterales. Todos los infartos tienden a tener una forma en cuña, el vaso ocluido marca el vértice y la periferia del órgano forma la base. Los bordes laterales pueden ser irregulares, reflujo del patrón de riego vascular o adyacente. En el caso de los infartos hay ciertos factores que influyen. En este caso podemos encontrar la anatomía de la vascularización, es decir, la disponibilidad de riego alternativo. En este caso las circulaciones duales, es decir, pulmón, hígado o las circulaciones con anastomosis, es decir, arterias radial y cubital, círculo de Willis, intestino delgado, protegen frente al infarto. La obstrucción de vasos arteriales terminales generales causa infarto, es decir, vasorriñones. También podemos encontrar la velocidad de la oclusión. La oclusión de desarrollo lento causa menos a menudo infarto al dejar tiempo para que se desarrollen vías de perfusiones alternativas, las circulaciones colaterales coronarias. También podemos encontrar la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Hay ciertos tejidos que tienden a ser más susceptibles a la lesión de la hipoxia. En este caso podemos encontrar las neuronas que tras 3 a 4 minutos de isquemia pueden sufrir lesiones irreversibles. En el caso de las miocárdicas mueren después de 20 a 30 minutos y así podemos encontrar más y restos de tejidos que puedan ser vulnerables a estas lesiones. Podemos encontrar también la hipoxia, la anemia, la cianosis con hipoxia pueden causar infarto con un bloqueo en los demás sin consecuencias. En esta imagen podemos ver macroscópicamente dos imágenes en donde podemos encontrar en la imagen A un infarto pulmonar hemorrágico con forma de cuña que es considerado también como un infarto rojo. También podemos encontrar el infarto B. En la imagen B, un infarto pálido bien delimitado en el vaso que es considerado del infarto blanco. Bueno, ahora vamos a hablar de la gangrena. Una definición: la gangrena es una patología que se manifiesta tras un bloqueo del suministro de sangre a uno o más tejidos. Esto es consecuencia a la necrosis y a la descompensación de estos últimos. Por lo general, esto afecta más a los tejidos más periféricos. Podemos encontrar una lesión en manos, pies y algunos órganos internos y también músculos tampoco quedan exentos a este riesgo. Las personas que sufren enfermedades como la diabetes, la arteriosclerosis y otros trastornos que afectan los vasos sanguíneos están más expuestos a este riesgo de desarrollar este tipo de lesión. Las causas pueden ser múltiples, pero dentro de esas causas podemos encontrar 3. Las más importantes serían la falta de suministro de sangre, la infección y la lesión traumática. Tipos de gangrena. Podemos clasificar en 3 tipos la gangrena. Por ejemplo, en el caso de la gangrena seca es la falta de riego sanguíneo que provoca que el tejido se seque y muera. En el caso de la gangrena húmeda, por general se manifiesta cuando el tejido está infectado por bacterias. El tejido se vuelve más húmedo y se rompe. En el caso de la gaseosa, un tipo particular de bacterias Clostridium producen burbujas de aire en el tejido lesionado. En este caso podemos más adelante ver 3 imágenes en donde viene en primera la gangrena seca, que podemos ver la textura de la piel que empieza a tender como un color rojizo y en el lugar de lesión de la necrosis de color negro. Y aquí podemos ver la gangrena seca, que podemos ver que
igual de la misma forma tiene una textura de una piel seca. Y la gangrena gaseosa, podemos encontrar en esta parte la gangrena gaseosa como la formación de ampollas o gases en forma de ampollas. También podemos definir tipos de gangrenas de acuerdo a la magnitud. Sería la gangrena interna. Esta afecta a órganos más como los intestinos, la vesícula o el apéndice. Sería una lesión causada por bacterias que afectan irreversiblemente a nuestros órganos internos. De ahí proviene la gangrena del Fournier. Este tipo de gangrena afecta en los órganos genitales. Este tipo de gangrena afecta más a los hombres y también podemos ver que también puede afectar en caso a las mujeres. El índice de hombres es del 80%, a comparación de las mujeres podemos definir como un 20% del total de todos los que tienen esta lesión. La gangrena de Mélène. Este tipo de gangrena es poco frecuente. Suele ser una complicación de una cirugía. Por lo general se presentan lesiones dolorosas de la piel 1 o 2 semanas después de la cirugía. En esta imagen podemos ver más o menos la lesión perianal de un paciente con gangrena de Fournier, en donde tiene una textura de enrojecimiento, edema, oclusión del meato urinario. En la segunda imagen podemos ver un tratamiento o retiro del tejido dañado. Los factores de riesgos, como podemos encontrar en primera lista a los pacientes diabéticos que tienen un desequilibrio en el control metabólico, enfermedades de los vasos sanguíneos, lesiones graves o cirugía, pacientes que fuman, obesidad, inmunosupresión, inyecciones, complicaciones del COVID-19. Esto último fue agregado apenas reciente de acuerdo a la panorama de los pacientes que fueron dañados con una lesión del virus COVID. El tratamiento podemos encontrar los antibióticos. Esto pueden ser suministrados de forma intravenosa y también tienen que ser antibióticos potentes. Los anticoagulantes es para disminuir los coágulos en la sangre y así mejorar la circulación. El retiro de tejido dañado o tejido muerto, mejor conocido como desbridamiento quirúrgico. La amputación, que se amputa parte del cuerpo gravemente afectada. Puede ser pie, lesiones dañadas en un paciente diabético. Tratamiento con oxígeno hiperbárico. Supone la suposición del tejido afectado a oxígeno a alta presión. Y esto sería todo. Su amigo Moisés Castillo Gómez, quien es estudiante de medicina del IESIT. Muchas gracias por su atención.